sí, respeto. Ahora Dios depende de los hombres. No. Un testimonio me pareció tan hermoso. Un musulmán, un borracho, pero de esos de primera categoría. Y él agobiado por su borrachera, por su vicio. Entonces él llega y dice: voy a consagrarme a Alá. Y voy a hacer como hacen todos los islámicos devotos, y me voy a una peregrinación, dijo él, y se fue para la Meca, no la Mueca, la Meca, a la Meca, a una peregrinación, ella se fue. Y entonces él se vistió como se visten ellos. ¿Sí los han visto? Que se visten de blanco, sin nada por debajo, así con el torso pelado. ¿Sí los han visto o no? Bueno, se vistió, se preparó, y dice, y esa noche todos se pusieron a dormir, y era el calor en esa carpa, no lo dejaba dormir, entonces se salió a dormir afuera. Y él dice que cuando se durmió, tuvo un sueño, pero tan real, que ese hombre dice era como estar despierto. Y en mi sueño, yo vi que yo estaba en el cielo. Y de repente se me acerca un hombre, con su cabello crespo largo, onduladito, bello, y llega y me dice: yo soy Jesús de Nazaret, y tú eres mío, vete de este lugar. El tipo dice que se levantó espantado, porque dijo: uy, ¿cómo es eso? Pero ese Jesús es un profeta aquí en el Islam. Él no es, ¿cómo? ¿Qué estará pasando? Él del susto se fue. Pero siguió la borrachera, él no lograba, hasta que un día el Señor vuelve y se le aparece y le dice que tú eres mío. Y le dijo: si de verdad tú existes, Dios, entonces quítame este vicio horrendo. Le quitó el vicio, pero como tenía dudas, ¿sabe qué le dijo? Mira, ya casi me convences, pero si de verdad, Jesús, tú eres Dios, entonces yo te voy a pedir que hagas algo, que pongas todos los pelos de mi pecho y de la barriga de aquí para acá blancos, y de aquí para acá verdes. Y se acostó a dormir, y al siguiente día, ¿qué cree que pasó? Se quitó la camiseta para verse en el espejo para bañarse, la mitad estaba blanco, entonces él cae de rodillas y le dice: sí, tú eres Dios, perdona, te recibo, te amo. Y se convirtió en un evangelista tenaz. Claro. ¿Qué Biblia le llegó a él? Ninguna. Pero Dios no se va a dar para hablarte. Amén. Dios te va a hablar. Ahora, ¿cómo sabemos que Dios ha hablado? Porque toda revelación y visión tiene que estar conforme a esta palabra. Si es el Espíritu Santo, hablará esto. Amén. ¿Les cuento otro testimonio o ya están aburridos de testimonios? ¿Les cuento otro o no? Amén. Bueno, mediados del siglo pasado, plena Revolución Roja, está Mao Zedong allá encarnizado con los guardias rojos, matando cristianos, torturando cristianos, porque el comunismo ha sido de las doctrinas más perversas de todo el mundo, ha sido de lo peor, de lo que más ha perseguido la iglesia, ha sido el comunismo. Por eso jamás estaré de acuerdo con ellos. Tampoco soy capitalista así como estos locos, no, pero tampoco soy comunista. Mire, esa persecución tan violenta, y empieza un avivamiento en China, y comienza Dios a tocar a esos chinos, y la iglesia más se reproducía, y entre más los mataban, más la predicación avanzaba. Uy, eso era, mejor dicho, por toda parte, creyente, cristiano, pero había un problema, y era que en China no entraba ni una sola Biblia. Yo no sé si ustedes han visto cuando a los chinos se les llevan una caja de Biblias, hay un video en YouTube, pónganlo ahí, chinos recibiendo Biblias, las agarran, lloran, gimen, gritan. Usted en cambio ni la mira, usted ni la lee. Y el creyente chino: ¡ay, yo dice, por fin tengo en mis manos la palabra de Dios! Imagínate. Pero entonces un misionero, él cuenta esa historia, se llama, Dios mío, ¿cómo se llama? La iglesia perseguida en China, se llama ese libro. Y llega este misionero allá, y dice que quedó impresionado. Entró a la iglesia clandestina, porque allá no se puede así como acá, allá toca todo clandestinamente. Nadie tenía Biblias, en toda la vida habían leído una Biblia, creían al Evangelio por la predicación de los hermanos, de que Jesucristo era el Hijo de Dios. Esa es la roca. Entonces llega un misionero inglés que sabía Biblia a 2 manos, y él mismo cuenta que en medio de la congregación, de repente se paró una hermana. O sea, el Espíritu Santo tomaba a hermanos de medio de la congregación, no había un predicador como tal porque nadie tenía Biblia. Entonces se paró la hermana y empezó a hablar en el nombre del Señor, a profetizar. Y el Señor dice esto, y el Señor dice esto, y dice el misionero, que era un experto en Biblia:
y empezó a notar lo que ella decía. Él dijo, terminó la reunión y le dijo: hermano, ¿usted ha leído la Biblia? Le dice: no, pastor, quisiera yo haberla leído alguna vez. Le dijo: ¿segura que nunca la leí? Le dijo: jamás. Le dijo: mire, lo que usted acaba de hablar está en Mateo tal, en Marcos tal, en Lucas tal. La mujer recitaba la Biblia sin nunca haberla leído. Por eso sabemos que no estamos en una secta. Amén. Cuando las palabras que se hablan están conformes a esta palabra. Amén. Por eso sabemos que testigos de Jehová son secta. Porque dicen que Cristo no es Dios y que el Espíritu Santo es una fuerza. Por eso sabemos que es secta. Los mormones, secta. ¿Por qué? Porque creen en otro libro disque sagrado. De una revelación bien tonta. Si quiere, léasela a usted mismo para que se ríe un rato del poco de fantasías suramericanas y americanas. Por eso sabemos que la Iglesia Católica es secta. Porque enseña que hay más mediadores entre los hombres y Dios. Por eso sabemos que la sana doctrina es predicada cuando está conforme a la palabra de Dios. Amén. Amén. Ahí sabemos que la cosa es de Dios y cuando no es de Dios. Entonces dice que contra esa casa golpearon contra aquella casa espiritual, y dice la Biblia que no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Entonces, si yo estoy en la roca, ¿puede venir a mí un testigo de Jehová y convencerme? No. Él trae un viento ¿de qué? De doctrina. ¿Y me va a golpear? Claro. ¿Y si yo no sé Biblia? Te derriban. Y cuando viene a ver, está ahí usted en el salón del reino. Imagínate semejante reino. Un reino de diablo. Qué tan horrible. Me acuerdo tanto, una vez iba yo caminando por el Renacimiento y se me acercan dos viejitas repartiendo volantes. Yo pensé que eran cristianas y yo estaba pero bien pollito todavía en el evangelio. Y entonces yo llegué así y le recibí el volantico y le dije: ¡ay, tan chévere! Yo también soy cristiano. Y les cambia la mirada. Me miraron bien mal y dijeron: nosotras no somos cristianas, somos testigos de Jehová. Ay, Dios mío, qué pesar, le digo yo. Le dije: la inocencia de uno. Le dije: no, pero si tú quieres, ahorita vengo y hablamos un rato con la Biblia. Dijo: pues aquí lo esperamos. Dije: bueno, voy a comprar el concentrado para mi perro y ya vengo. Me fui orando: ay, padre, a mí me da susto, esa gente es peleona. Yo todavía estaba como con mi trastorno de ansiedad, esa cosa que me da miedo. Entonces yo no quiero pelear con nadie. Padre, hagamos una cosa. Ya me dio susto, pero me voy a volver por la misma callecita. Y si están ahí todavía, es que tú quieres que les hable. Y les hablo. Y yo no sé qué vas a hacer conmigo porque la gente es brava, Señor. Entonces yo venía con mi mochila de concentrado y llegaron las viejitas. ¡Ay, te estábamos esperando! Sí, sí, bueno. Entonces llegué y me acerqué y estábamos contra la reja esa. Entonces me dice: a nosotros allá nos preparan para hablar con ustedes. Dije: bueno, me alegra mucho, pero antes de empezar esto, muchachas, par de viejitas de 60, muchachas, quiero hacerle una pregunta. ¿Ustedes son hijos de Dios? Sí. ¿Seguros? Sí. Bueno. ¿Y los hijos de Dios son contenciosos? ¿Qué dice la Biblia? No. ¿Entonces van a pelear conmigo? No. Bueno, muy bien. Entonces vamos a estudiar Biblia. A ver qué es lo que usted predica. Entonces me dice la viejita: mire lo que me dice. Me dice: ay, es que ustedes los cristianos dicen que uno dice que tiene cuerpo, alma y espíritu. Eso es una mentira. Yo les llevaron a Génesis 2. Ellos dicen que el alma y el cuerpo son una misma cosa. Entonces cuando usted se muere, el alma suya y el cuerpo suyo quedan en la tumba y se fregó. Entonces yo quedé sorprendido porque la verdad yo no sabía eso. O sea, yo fui a hablar con ellas sin saber qué era lo que ellas predicaban. Yo no sabía, me cogieron de sorpresa. Entonces le dije: oiga, o sea que ustedes acabaron con todas las religiones del mundo. ¿Por qué? Le dije: porque todas las religiones tratan de salvar el alma. Y si usted dice que el alma no existe, ¿qué salvamos? Pero es que el alma no existe. Le dije: hombre, pero ¿cómo va a decir eso? La llevé con un simple texto, con la Biblia de ellos.
pilas porque está transformado, está reformado. Cogí la Biblia y le dije, mire, abra su Biblia en Mateo 10:28. Digo, listo, léalo para que usted mismo se aterre. Abra su Biblia, ábrela, no la trae de adorno. Rápido, hermana, no aprendió a buscar rápido, eso, Mateo 10:28, aprende a buscar rápido la palabra. ¿Quién me lee ese texto duro? Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Amén. Oiga, usted hubiese visto la cara de las dos viejitas. Hacían así. ¡Oh! ¿Qué le pasó? Me decía, no. ¿Y esto? Y vino la otra compañera y le dijo, ¿qué pasó? Digo, mira esto. ¿Y qué dice ahí? No, dice que no temamos al que puede matar el cuerpo, pero el alma no. Porque ellos decían que el que mataba el cuerpo, ya el alma también se moría, porque el cuerpo y el alma son una sola cosa. Yo le dije, en tu Biblia, le dije, no, eso, ay, los ancianos nos explicaron eso, pero le dije, no, pero ¿cuáles ancianos? ¿De qué está hablando? Que ahora que los ancianos y los ancianos, ¿dónde están los tipos? Está aquí usted tiene un cerebro, le dije. ¿Qué le pasa? Sí, al rato una de las más cobardes dijo, bueno amiga, nos vemos en el salón del reino. Se fue y dejó a la más valientica, oiga, pero me empieza a mí a dar pesar, porque esa viejita me estaba cogiendo una reja y empieza así. Es decir, no, ay, que usted está muy joven, usted no entiende nada. Yo le dije, sí señora, yo estoy joven, pero yo soy abogado de la Universidad Nacional de Colombia, he estudiado filosofía moderna, he estudiado de todo. Yo le aseguro que a esta edad yo he leído más que usted. Ay, pero es que, ay, eso de la Biblia no sabe por qué dijo eso. Le dije, mire, ¿usted qué es lo que predica? Dijo, el reino, nosotros predicamos el reino. Ahora hay la palabra, ¿qué dice 1 Corintios 4:20? ¿Está aprendiendo cómo derribar esas doctrinas tontas? ¿Qué dice 1 Corintios 4:20? Que el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. Entonces le pregunto yo, cuando ustedes van y predican el reino, ¿qué pasa? Dijo, nada. Y le dije, pero aquí dice que no consiste en palabras, sino en puro poder. Algo tiene que pasar cuando usted predica. Me dio tanto pesar, sentí como el dolor de Dios de ver que ella está buscando a Dios y ella piensa que lo ama, pero está en el error. Le dije, mire, por favor cálmese, que no quiero que le dé algo aquí, le dije, cálmese. Yo no he venido aquí para derribarle a usted toda una vida de estudios disque bíblicos y para que usted se me muera acá. Le dije, mire, lo único que le recomiendo es lea su Biblia por su propia cuenta. Y si los tales ancianos esos le dicen una cosa y usted ve en la Biblia otra, hombre, use el cerebro. Ahora resulta que si yo me convierto en cristiano me tienen que hacer lobotomía cristiana, me roban el cerebro y no puedo sino pensar lo que el pastor diga. Pues no, yo también tengo un cerebro y yo también puedo pensar, ¿o no? Bueno, y las cosas no pueden ser impuestas, tienen que ser explicadas, y si son contradictorias, ¿yo por qué las tengo que creer? ¿A quién le voy a creer yo? ¿Al apóstol Pedro, tremendo hombre de Dios, o a semejante monigote? Al apóstol, ¿están de acuerdo o no? Amén. Bueno, ahora avancemos un poquito que... Uy, santo, bueno, me quedan todavía 20 minutitos, vamos a aprovecharlos. ¿Vamos bien o no vamos bien? Entonces nosotros tenemos que ser edificados como ¿qué? Como casa espiritual. Casa espiritual, está pendiente, no se la corché, muy bien. Casa espiritual. Pero además de eso tenemos que ser sacerdotes ¿qué? Santos, que presentamos sacrificios ¿qué? Espirituales. ¿Significa eso que entonces yo ahora tengo que seguir con un carnerito y con un corderito llevando sacrificios para degollarlo y para matarlo? No. Entonces, ojo, la labor del ministro es perfeccionar a los santos, que en este caso no significa gente pura, sin mancha y sin arruga, por lo menos en su sentido estricto, sino que en este caso significa los escogidos, el pueblo de Dios, los que han creído en Jesucristo, el Hijo de Dios, y le han confesado, y le aman, y le siguen. Esos son los santos. Entonces mi labor como pastor es coger y edificarlo a usted como casa espiritual.
tengo que ayudarle a usted en su sacerdocio santo y tengo que enseñarle a presentar sacrificios espirituales. ¿Les explico? Muy simple. Cuando Dios dice que el templo de Dios somos nosotros, me está remitiendo al Antiguo Testamento. Y lo que me está diciendo es, mire, yo le di a Moisés un diseño. Sí. Lo traje al cielo, o le bajé el cielo acá, y le mostré cómo es el templo, cómo me gusta a mí que me adoren. Y todo eso, dice la Biblia, fue sombra y profecía para lo que venía para nosotros. Sí. Entonces Dios le enseñó a Israel cómo adorar a Dios, para que así el creyente del Nuevo Testamento, al recibir el Espíritu Santo, pueda ser un sacerdote santo y presentar sacrificios espirituales. ¿En cuál templo? Entonces aprenda esto. Usted es una piedra viva, o usted es el templo de Dios completo. Yo soy el templo de Dios. Usted es el templo de Dios solita. Bueno, sí, pero no. A ver, para que me entiendan. Pero también soy una Ella es templo de Dios en ella misma. Y ella tiene que presentar sacrificios espirituales de ella. Y tiene que vivir un sacerdocio personal, porque la relación con Dios es personal. Ahora, pero al mismo tiempo Dios dice, ¿usted es una qué? Piedra viva. Pero usted, sota. Pero usted, sota. Usted, otra. Entonces date cuenta. Lo más importante de las palabras de Jesús son 3 mandamientos. ¿Resumió cuántos mandamientos? ¿600 qué? 13. ¿En cuánto los resumió Cristo? En 3. ¿Se los quiere aprender hoy o no? Sí. Fáciles. Vas a amar al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. Primer mandamiento. De ese depende los siguientes. Segundo, dijo Cristo, vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es mi prójimo?, preguntó un doctor de la ley. Y Cristo le dijo, y le dio la parábola del buen samaritano. Pasó el primero y lo vio como robado, herido, destruido. Lo recogió. Pasó el segundo y lo vio y dijo, guácala, y se fue. Y pasó un samaritano, ¿y qué dice? Tuvo misericordia de él, lo cogió, lo llevó al mesonero, le sanó las heridas y lo ayudó. Le preguntó a Cristo, ¿cuál de esos 3 crees que fue el prójimo de ese hombre? El que lo ayudó. El samaritano. Significa que mi prójimo es quién. Perfecto, Mary, muy bien, porque a veces la gente en eso se queda, porque ya tienen en la cabeza, mi prójimo es el que está al lado. No, según el ejemplo de Cristo, mi prójimo, porque por eso lo preguntó el doctor de la ley, él sabía que el prójimo era el que hacía misericordia conmigo. Ahora, ¿qué tan difícil es amar al que en vez de prestarte 300,000 pesos te lo regala? Muy fácil. ¿Cómo ven eso? ¿Es difícil o fácil amar a ese hombre? Re fácil. Y si la siguiente semana le digo, ay, se me quedaron los 300, ¿me prestas ahora sí 300? Dice, no, te los regalo. 30 veces. Y como Jesús sabía que el doctor de la ley le preguntaba por eso, porque dijo, ay Señor, pero ¿quién es mi prójimo para yo amarlo? Dijo, ay, el que hizo misericordia contigo. Y Cristo voltea el mandamiento y le dice, ahora ve tú y haz lo mismo. O sea, el mandamiento de Jesús no es ama a tu prójimo. El mandamiento de Cristo es sé tú el prójimo del que necesite algo. Sí, amén. Nos lo puso así. ¿Cuántos mandamientos he dicho? 2. 1, el segundo reformado. Tercer mandamiento. Este nuevo mandamiento les doy: que os améis unos a otros como yo. ¿Usted sabe? Primer mandamiento: Amar al Señor. mis pensamientos le amo, mis sentimientos le amo, mi corazón le ama y con toda mi fuerza le amo. Vamos bien, ¿sí o no? Segundo mandamiento con respecto al que no es creyente, contra el que no es mi hermano.
O sea, contra el que es un hijo del diablo. Porque en el mundo, o usted es hijo del diablo o hijo de Dios. Nunca está a la mitad. No, pastor, yo soy hijo de Dios en la mañana y en la tarde, hijo del cachón, y en la noche cuando ponen esas peliculitas locas, soy un cachón completo. Nada, tú eres un cachón completo. ¿Sí? Así que disfraces de hijo de Dios para ir a la misa o lo que sea. Ahora, Cristo me dice, yo tengo que hacerle misericordia al que no es mi hermano. Misericordia en la Biblia significa hacer algo que alguien no merece. ¿Se está entendiendo ahí o no? ¿Vamos bien o no? Díganme algo. Sí, amén. ¿Se fueron? ¿Se durmieron? ¿Siguen aquí? ¿O están atónitos? Es que me tiene como impresionado a mí. O sea, su cara de impresión me impresiona. Ahora, mire, yo soy el prójimo del que no es mi hermano. O sea, hacer cosas buenas por alguien que no lo merece. Pero Cristo dice, pero a tu hermano, al que es creyente, al que está en la fe, a ese no le vas a hacer misericordia. A ese lo vas a amar como yo te amo a ti. ¿Había el hombre conocido el amor de Dios, hermano? ¿Hasta que Cristo murió en la cruz? No. No. El hombre ve a Dios lejano. Pero cuando Jesús muere en la cruz y dice, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Cuando Él muere de esa manera tan preciosa, es que los hombres y los creyentes entendieron cuánto Dios los amaba. Y yo creo que ahí es donde el mandamiento se les reveló. Entonces dijeron, ¿cómo? Tenemos que amarnos unos a otros como Cristo nos amó. Traducción. Tengo que morir por él. Yo tengo que poner mi vida por mi hermano. ¿Alguien me escuchó ese pedazo? Alguien levantará la mano aquí y me dirá, pastor, lo reto a que busque una iglesia donde eso se haga. Y yo le digo, hermano, yo lo reto a usted también a que vaya igual, porque no tengo ni idea dónde habla eso. Sí. Porque la iglesia se desfiguró, porque la iglesia ya no es la comunidad, porque la iglesia ya no son los hermanos, ahora es un negocio religioso. Pero no fue así. Al principio dice la Biblia que la gente vendía sus cosas para que a los hermanos no les faltaran. Somos templo, estamos leyendo, ¿verdad? Entonces, a ver, bolas. Si nosotros, la iglesia, somos el templo, el éxito de nuestra casa espiritual personal depende de dos factores. Uno, mi relación con la roca, que se determina porque yo oiga sus palabras y las haga, ¿verdad? Y sus palabras son básicamente tres: ama a Dios, ama a los que no te aman y ama a tus hermanos. ¿Cómo la vio? Entonces, ¿cómo debería estar la iglesia unida? La iglesia, porque hay falsa iglesia. Cuando yo estoy en una construcción, si yo soy una piedra, imagínense esto, ayúdenme con la imaginación un poquito. Imagínense que usted es un ladrillito. ¿Ya se lo imaginó o no? Ahora dice, uy, qué vida tan aburrida, yo siempre pegado aquí. ¿Se lo está imaginando o no? Entonces, pare bolas. Usted como ladrillo depende de que el fundamento esté como firme. Pero pregunto, ¿puede un ladrillo evitar la relación con su ladrillo, ladrillo y ladrillo? ¿De qué depende la fuerza de ese ladrillo? De que estén todos unidos. Por eso la iglesia se caracteriza, la de Cristo, porque ama a su Dios con todo el corazón y nunca se postrará delante de nadie que no sea Dios, jamás, nunca. Mis rodillas son para Él, eso es claro en todo creyente, pero jamás podrás llevar una vida buena con Dios
si tu vida con tus semejantes y tus hermanos no está en amor. ¿Se entendió ahí? ¿Se entendió, verdad? Ahora miren esto, es que me gusta mucho, yo me lo disfruto. Cuando Dios le dice a Moisés, haz el tabernáculo y yo voy a vivir ahí. Dijo, ¿cómo? Sí, voy a poner mi gloria ahí. Entonces Moisés se cuidó de que el altar fuera de la estatura que Dios le dijo. Usted lea Éxodo y Deuteronomio, son todas las especificaciones, y usted verá aquí dos discursos: lo que Dios le dijo a Moisés y lo que Moisés hizo. Y uno dice, pero ¿por qué repiten dos veces la misma cosa? Fácil, porque Moisés quería que quedara en la Biblia, en el escrito, que Dios le dijo una cosa y él hizo exactamente lo que Dios le dijo. No faltó en nada lo que dijo él. Entonces, están los dos discursos y comienzan los obreros, los sabios que recibieron sabiduría del Espíritu Santo, para empezar ¿a qué? A edificar. Esos son ministros de Dios, pero tienes que tener mucho discernimiento. Si lo que ese hombre de Dios habla te edifica espiritualmente, si te aviva, como que te dan ganas de amar más a Dios y amar a tus semejantes y estar como orando más, y ahí está Dios, me están edificando. ¿Cuántos dicen amén? Pero si después del culto tú sales despelado y emocionado y dices, Dios mío, me arrancaron hasta el último, me voy a matar para la casa. Entonces, ¿en qué te edificó eso? Bueno, por lo menos te edificó el que mañana tienes que hacer ayuno obligatorio, ¿no? Porque no debo ni para la papa. Ahora miren esto. Arman todo. Y entonces Moisés se para con todo el pueblo y le dice, Señor, hice todo como me dijiste. Hice todo. He sido obediente. He seguido tus instrucciones al pie de la letra. Dios, ¿te parece bien? ¿Cómo respondió Dios? Porque Shekinah, la nube de la gloria de Dios, descendió. Y todos dijeron, ¡uy! Llegó Dios. Se postraron. ¡Sí! Señor, con eso está diciendo Moisés, el templo que me edificaste me gusta. Yo voy a vivir aquí. Luego se edificó el siguiente templo. ¿Cuál fue? Fue el primer templo, el de Salomón. Salomón oró, ¿y cuál fue la respuesta de Dios? La nube llenó el templo. Ahora, en el Nuevo Testamento, los apóstoles, y les voy a preguntar a ver, los apóstoles fueron capaces de poner en práctica las palabras de Jesús cuando caminaban con él. No. ¿Lo hicieron? No. No lo hicieron. Si usted leyó el Evangelio, ve que se la pasan era de tropezón en tropezón. Pero después de que ven ascender al Mesías, y él sopla en ellos el Espíritu Santo, les dice que van a evangelizar todo el mundo, porque ahora mi templo no va a estar estático, sino que mi templo se va a mover por todo el mundo, y una piedra viva le va a hablar a una piedra muerta, y a lo que la piedra muerta crea, le voy a dar vida con mi Espíritu Santo. Amén. Y entonces dicen todos, bueno, nos gusta, esperen el Espíritu Santo, les dice Cristo, y después salen a evangelizar. Ahora aquí dice la Biblia que cuando el Espíritu de Dios llegó, estremeció el lugar como un viento recio y lenguas de fuego se posaron sobre ellos. Esa era la señal de que el nuevo templo estaba listo. El Espíritu Santo en tu vida. Amén. Es la señal de que empezaste a edificar una casa espiritual para Jesucristo. Y si de verdad te convertiste, va a ser imposible resistir a la atracción de unirte con tus otros ladrillos. Amén. ¿Quién me entendió ese pedazo? Amén. El cristiano real, el que se convirtió, no puede evitar querer congregarse. Amén. Y no se congrega para mirarse todos los días, ¿sí? ¿Para eso se congrega? No. Usted se congrega
para recibir la edificación del ministro, que lo usa Dios para edificarle a usted.